Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que John, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Recuerda que me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que nos dice John Dash es: antes que nada quería felicitarte por tan excelente canal, David. Me alegra que haya este tipo de contenido en habla hispana, donde existe tanta desinformación hoy en día. Aprovecho para dejar mi pregunta. ¿Qué te parecen las bocinas KEF en cuanto a calidad y sonido? Saludos. Y bueno, seguramente varios de ustedes saben que yo tengo unas bocinas KEF. Entonces, pues sí puede haber una cierta tendencia de mi parte a favorecer a las bocinas KEF, porque al fin de cuentas yo las elegí por algo me gustaron y por eso las elegí sobre las demás. Entonces, pues mi opinión puede no ser tan objetiva, o tal vez sí es objetiva, pero simplemente mi objetividad o lo que yo considero objetivo se inclina hacia lo que es KEF. Ahora, primero vamos a hablar de la calidad, porque creo que ese es uno de los puntos que tienen que tener bastante cuidado en general en todas las bocinas. Cuando tú compras una bocina de precio bajo, normalmente los componentes no son los mejores, sobre todo los internos. Normalmente los fabricantes, cuando intentan vender una bocina de forma económica, donde más recortan es en el gabinete. El gabinete suele ser de materiales mucho más endebles. De igual manera, en muchas ocasiones los conos de la bocina son conos genéricos. Solamente el fabricante diseña la bocina en torno a estos conos que mandan a hacer por miles o millones, y ya solamente los insertan en el gabinete que ellos diseñaron. Entonces, pues normalmente en ese tipo de bocinas encuentras rellenos que son como algodón en lugar de que sea una tela un poquito más gruesa. De igual manera, a veces las bocinas no tienen lo que le llaman bracing, que son distintas capas de madera que hacen que la caja se vuelva un poquito inerte, que no vibre, que no resuene. Por ejemplo, a veces ponen a la mitad del gabinete madera para evitar que la bocina con la presión sonora se expanda y se contraiga. Y hay distintas técnicas que utilizan distintos fabricantes. Pero normalmente en las bocinas más económicas es donde vemos que recortan más esquinas en las partes que no vemos. Ahora, a mí lo que me gusta muchísimo de KEF en cuestión de su construcción es que sus conos jamás son genéricos. Ellos utilizan el UniQ Driver, que es este woofer que rodea al tweeter que le llaman de mandarina. Y a mí me encanta eso porque nos dice que todos los componentes de la bocina KEF, todos los conos, pues son fabricados por ellos. No hay otra marca de sonido que utilice ese tipo de conos con la guía de mandarina. Entonces, pues estamos seguros y estamos tranquilos de que ellos mismos diseñan este tipo de conos. Yo, por ejemplo, lo que leí en cuestión de la bocina KEF Q350 es que transportaron lo que aprendieron de las bocinas LS50, que ahorita son, digamos, las más populares de KEF. Lo que aprendieron de esas bocinas al diseñarlas lo transportaron a un segmento mucho más económico, que son las Q350. De hecho, mucha gente cuando quiere comprar unas Q350 se debate a veces con las LS50, pero las LS50 cuestan casi lo doble o lo triple que las bocinas Q350, pero el sonido no es tan diferente, por eso causa mucho conflicto. Gente que tiene la capacidad de comprar unas LS50 por 45,000 pesos, pues sí se cuestiona, oye, pero la diferencia entre estas de 45,000 pesos y las Q350 de 15,000 pesos, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente hay una diferencia tan abismal como para gastar mucho más? Entonces, pues por eso se genera mucho conflicto. Pero yo en cuestión de KEF, en cuestión de su construcción, me parecen bastante buenas en cuestión de los conos, en cuestión del bracing. Lo que no me gusta de las bocinas KEF es que, por ejemplo, el gabinete no es madera real, no es madera con un vinil
que aparente ser madera real, sino que literalmente parece que tu bocina está cubierta con un plástico que tiene una textura. No se siente como un cuaderno que está forrado. Eso es lo que a mí no me gustó de las bocinas Qt 550 que yo tengo, ni de las Qt 350. Siento que en cuestión del diseño del gabinete le pudieron echar un poquito más de ganas. Pero realmente cuando las escuché, pues mi duda de que las bocinas tenían buenos componentes desaparecieron, porque definitivamente sí se escuchaban mucho mejor. Yo antes de las KEF Q550 tenía unas bocinas Infinity. Las bocinas Infinity yo sé que a muchos no les gustan. Yo realmente les tengo muchísimo respeto a Infinity porque muchos de los estándares actuales que tenemos para diseño de bocinas fue a partir de justamente la investigación, el Research and Development que hizo Harman. Y gracias a ellos tenemos muy buenas bocinas en todo el mercado. Tenemos bocinas muy económicas que se escuchan bastante bien. Mientras que anteriormente solamente las bocinas más caras eran las que mejor se escuchaban. Pero Infinity ha hecho muchas cosas bien. Y yo, por ejemplo, con estas bocinas que tenía de Infinity, que en su momento me costaron creo que algo así como 7,000 pesos el par. Ojo, fueron 7,000 pesos el par, pero estamos hablando que esto fue hace como 15 años más o menos. Sí, fue hace muchísimo tiempo. Pero bueno, estas bocinas Infinity realmente se asemejan bastante en ciertas características a la KEF. En cuestión de características, con la KEF obtienes un amplio espacio en cuestión sonoro. Obtienes sonidos que parecieran que vienen de una bocina surround y realmente vienen de las bocinas frontales. Eso me ha impresionado, sobre todo con música estéreo, porque escuchas una mezcla en sonido estéreo y yo a veces volteo y digo, ¿están activadas las bocinas surround? Y volteo y me doy cuenta que no, está en modo estéreo y sí tiene una imagen demasiado amplia. Lo que también me gusta mucho es que a pesar de esta amplitud son bastante precisas. El UniQ Driver le permite a las bocinas KEF que el sonido parta de un mismo punto. Normalmente cuando tú tienes una bocina, tienes el tweeter arriba, luego un woofer y tal vez luego un subwoofer o un woofer mucho más grande. Pero el sonido que produce cada uno de los conos llega a tus oídos a distinto tiempo. Y seguramente algunos me dirán, ay David, pero qué exagerado, si prácticamente vienen del mismo lugar. Pero realmente no. Esa pequeña diferencia de milisegundos entre que el tweeter está arriba, el woofer abajo y el subwoofer abajo, sí genera una diferencia en la percepción de lo que obtenemos como calidad de sonido. Puede haber problemas de fase precisamente porque no están alineados en tiempo los conos. Por ejemplo, Focal, que seguramente muchos de aquí conocen esas bocinas, Focal en algunos de sus diseños, sobre todo en los más caros, hacen un gabinete que está como curvo en la parte frontal. Y esta curvatura que ellos diseñaron a partir de mediciones donde seguramente vieron que el sonido de cada cono llegaba en distinto tiempo, ya la curvatura les permite que todos los sonidos lleguen al oyente al mismo tiempo y no haya problemas de fase. Tú no quieres tener problemas de fase en una bocina. Así como hemos hablado de los problemas de fase entre el subwoofer que tenemos para cine en casa y las bocinas frontales que no se adecuan correctamente y crean huecos en el sonido, lo mismo sucede dentro de una bocina. Cada cono es una bocina independiente y si no están en fase, pueden generar cancelaciones dentro de la misma bocina. Entonces genera un hueco en la frecuencia o también puede generar un pico. Puede haber muchos artefactos a partir de un mal diseño de una bocina. ¿Cómo lo resuelve KEF? KEF dice, tengo mi woofer y adentro tengo mi tweeter. Y entonces de esa manera el sonido viene de la misma dirección. Y eso a mí me encanta porque sí genera un sonido demasiado preciso y al mismo tiempo la imagen es bastante amplia. Algo que es difícil de obtener al mismo tiempo en ciertas bocinas. Ahora, la implementación de KEF también funciona en las bocinas centrales y yo diría que es donde hay más diferencias en cuestión de calidad. ¿Por qué? Porque normalmente las bocinas centrales tienen un diseño que se llama MTM. MTM significa que tenemos un mid-woofer y en el centro un tweeter.
pero esto genera que haya una diferencia en cuestión de cómo llega el sonido a nuestros oídos en el plano horizontal. Cuando tú escuchas una bocina de torre o una bocina de estantería de izquierda o derecha, normalmente todos los componentes de la bocina están alineados de forma vertical. Eso significa que no va a generar ninguna distorsión en el plano horizontal, solamente en el plano vertical. Y digamos que nosotros somos menos sensibles a ese tipo de distorsiones en el plano vertical. Pero cuando tú tienes un diseño MTM, estos problemas de ciertas distorsiones pues son mucho más evidentes porque ahora sí las tenemos en el plano horizontal. ¿Por qué? Porque los conos vienen de distintos puntos en la bocina. La bocina normalmente no viene curva. Normalmente tenemos una bocina de este lado, una bocina de este lado y el tweeter en el centro. Entonces pues viene de distintos puntos el sonido y somos bastante sensibles en el plano horizontal. Entonces pues sí es un problema tener estos diseños MTM, pero bueno, es un compromiso. Lo ideal para cualquier cine en casa es que tu bocina izquierda, la central y la derecha sean exactamente la misma bocina. Ya sea el diseño que tú quieras, pero que estén totalmente en vertical. Eso sería lo óptimo. Pero bueno, las bocinas centrales con el diseño MTM fueron diseñadas específicamente para satisfacer a un segmento del mercado que es el del cine en casa, que pues por lo normal no tienen pantallas acústicamente transparentes donde puedan poner una bocina exactamente igual a la izquierda o a la derecha, pero atrás de la pantalla, sino que tienen una pantalla QLED o LED o lo que sea. Y pues tienen que poner la bocina central abajo o la bocina central arriba. Entonces es un compromiso. Pero lo que hace bastante bien Kev es que como utiliza este mismo cono que es el Unique Driver, donde tenemos el woofer y en el centro el tweeter, pues el tweeter y el woofer están alineados nuevamente de forma vertical. No tenemos como tal otras dos bocinas o que las bocinas estén separadas y estén generando el sonido, sino que nuevamente están alineados. Y sí, por ejemplo, las bocinas de Kev tienen un woofer, en la bocina central solamente tienen un woofer y el otro es lo que se le llama un passive radiator. En un woofer ya en las frecuencias más bajas no es tan crítico que el sonido llegue perfectamente alineado. No somos tan sensibles en cuestión de nuestros oídos, pero en cuestión del tweeter y los sonidos medios, esos sí queremos que lleguen al mismo tiempo a nuestros oídos. Entonces, el diseño que utiliza Kev es bastante bueno porque permite evitar ese tipo de distorsiones. Hay otras bocinas de otras marcas que también hacen un buen trabajo, como por ejemplo que tienen el tweeter arriba, tienen la bocina de medios abajito del tweeter y ya después tienen los woofers. De igual manera es más sencillo evitar problemas o distorsiones con ese tipo de diseño que el MTM tradicional que tiene un woofer de un lado, un woofer del otro y en el centro el tweeter. Esos diseños pueden generar muchas distorsiones que después tú vas a decir: ¿qué dijo esa persona? No se escuchó bien. ¿Por qué no alcanzo a distinguir los diálogos? O una persona que esté del lado izquierdo de la habitación te diga: es que yo no escucho la bocina central, se escucha bastante mal. Todo ese tipo de cosas suceden por estos diseños que son un compromiso del MTM. Y esto tú lo puedes resolver de dos maneras. Uno es justamente con una bocina que sea exactamente a la izquierda y a la derecha, solamente que para la central. O lo puedes resolver con diseños que igualmente son un compromiso, pero que ayudan, como los de Kev y como de otras bocinas que tienen alineados el tweeter y el mid-woofer en el plano vertical. Ahora, una de las razones por las que yo decidí cambiar las bocinas Q350 de Kev por unas Q550 es porque, por ejemplo, el mid-woofer o este Unique Driver donde tenemos el tweeter y el mid-woofer, pues está aislado del resto de las bocinas. Tú cuando mueves un woofer dentro de un gabinete, pues este woofer genera presión que genera el sonido, es lo que escuchamos, es presión dentro de la habitación que genera ondas en el aire y es lo que escuchamos como sonido. Pero también de la misma manera hay algo que es una presión negativa. De primera instancia, cuando un woofer sale del gabinete, lo estamos viendo de lado. Aquí tenemos nuestro gabinete y por ejemplo el woofer sale para mover el aire y que nosotros lo escuchemos.
Cuando sale, genera un vacío dentro del gabinete y de igual manera cuando regresa genera una presión dentro del gabinete. Y esto puede generar distorsiones contra los mid-woofers o los tweeters cuando tenemos esta interacción entre los conos. Si un woofer se está saliendo y metiendo y al mismo tiempo tenemos un cono arriba que es el mid-woofer, pues esta presión que genera el woofer puede hacer que este cono salga y genere ciertas distorsiones o ciertos artefactos en el sonido. Lo que tiene la bocina Q550 es que este UniQ driver viene aislado. Es como si fuera su propia bocina y ya abajo tenemos el woofer y los dos passive radiators. Este tipo de diseño también les permite a las bocinas KEF Q550 funcionar como bocinas de 2.5 vías. Normalmente conocemos las bocinas de 3 vías, que es el tweeter, un mid-range que es el de frecuencias medias y después tenemos un woofer que ya es el de frecuencias bajas. Bueno, KEF utiliza 2.5 vías en el sentido de que tiene el tweeter, que es una vía, después tiene un woofer, que es el que rodea el tweeter, pero este woofer funciona como un mid-woofer, se utiliza para reproducir las frecuencias medias, no es un mid-range como tal, no es una bocina de frecuencias medias real, sino es un woofer que está cortado un poquito arriba para tener frecuencias medias. Y después ya tenemos el woofer que realmente va a reproducir frecuencias graves. Esto nos permite que, por ejemplo, si hay un sonido de frecuencias medias y uno de frecuencias muy bajas al mismo tiempo, no se generen distorsiones entre sí, sino que escuches los sonidos medios perfectamente claros y al mismo tiempo tengas sonidos graves. Y al mismo tiempo este woofer que está separado del gabinete, que está en la parte inferior, tiene a los lados algo que se llama passive radiators. Seguramente han visto bocinas que tienen un agujero en la parte posterior de la bocina o en la parte frontal. Es más común en la parte frontal, pero también suele suceder en la parte trasera. Este tipo de diseño se le conoce como bass reflex. Lo que hace es utilizar la presión que se genera dentro de una bocina al moverse los conos para generar sonidos que son mucho más graves, genera una extensión mucho más profunda, pero esto es a partir de salidas de aire, entonces puede generar un cierto tipo de distorsión, mientras que si por ejemplo tienes un passive radiator, en lugar de tener la salida de aire, tienes un cono que es muy similar a un woofer, solamente que no es activo, no tiene un motor atrás, no tiene un imán, no tiene un coil, no tiene una bobina, sino que simplemente es el cono, digamos, inerte, sin que vaya a hacer nada, pero utiliza la misma presión de la bocina que se genera en el interior de la bocina para que también genere ondas de aire. Y entonces así tú puedes, digamos, tunear tu bocina hacia frecuencias mucho más graves. Entonces, pues son varias tecnologías que a mí me gustan bastante de las bocinas de KEF. Pero ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Un problema que normalmente tienen las bocinas concéntricas, que se les llama concentric drivers, que es como el UniQ driver que tiene el tweeter adentro del woofer, es que puede generar ciertas anomalías, ciertos artefactos en el sonido. ¿Por qué? Tú como tweeter, tú tienes que sacar el sonido hacia cierta dirección y por eso normalmente los tweeters vienen independientes de las bocinas. Y si se dan cuenta, normalmente tienen unas guías y estas guías les permite empujar el sonido hacia cierta dirección en específico. Y eso es bastante bueno porque la guía no se mueve. Sabemos cómo se va a comportar el sonido agudo de un tweeter cuando lo que lo rodea es fijo. Pero cuando tú tienes un concentric driver, tienes el tweeter adentro de un woofer. Eso significa que tu guía de sonido se va a estar moviendo constantemente. Y eso puede generar que el sonido del tweeter se escuche de manera extraña. En mi caso jamás ha sucedido eso porque yo no llevo a mis bocinas al límite. Si el mid-woofer no se está moviendo, entrando y saliendo así como loco, pues obviamente no va a haber este tipo de distorsiones.
Yo lo utilizo en una forma muy leve en cuestión del volumen en comparación a lo que puede soportar la bocina. Y eso permite que prácticamente el mid-woofer esté fijo. Entonces el tweeter no tiene demasiado problema para enviar las frecuencias hacia donde debe. Pero por ejemplo, si tú tienes una bocina con un concentric driver y un amplificador bastante poderoso al cual te gusta subirle al volumen, te vas a dar cuenta que ese mid-woofer se va a estar moviendo muchísimo y eso va a generar otras ondas de aire al mismo tiempo que el tweeter, y eso puede generar que haya poca claridad tanto en los medios como en los agudos. Lo mismo puede suceder con la compresión. La compresión yo la describiría como que imaginemos que tenemos una bocina que estamos escuchando a cierto volumen y el volumen más alto de cierto instrumento se escucha aquí. Después una voz se escucha acá. Pero cuando tú llegas a la compresión y sigues subiendo el volumen, este sonido, que es el más alto, no aumenta de volumen, sino que se sigue quedando aquí. Pero este sonido de la voz empieza a aumentar y empieza a aumentar, pero la diferencia entre estos dos sonidos ya no es perceptible. Pareciera como que es un sonido poco natural, se siente comprimido. Entonces, pues son algunos de los problemas que pueden suceder con estos concentric drivers, pero en lo personal a mí me gustan bastante, sobre todo porque yo tengo una habitación que es relativamente mediana y mi amplificador no lo subo a volúmenes más allá del de referencia. Entonces yo siento que se mantiene, digamos, como el espacio aural bastante controlado. Entonces, pues yo en cuestión de KEF, yo sí le tengo mucha apreciación, yo sí le tengo cariño a la marca. De igual manera, varios ingenieros que han trabajado en KEF después han diseñado bocinas que son increíbles. Por ejemplo, Andrew Jones, él pasó de KEF a diseñar bocinas para Pioneer, y nuevamente en Pioneer implementó el Concentric Driver, que es lo mismo que el UniQ Driver, solamente que ahora implementado con Pioneer. Después se pasó a una marca que se llama ELAC, y en ELAC hizo exactamente lo mismo, implementó un driver concéntrico. Entonces, pues él es muy típico de hacer eso y es uno de los mejores diseñadores de bocinas que existen actualmente en el mundo. Pero bueno, la primera marca que empezó a utilizarlo de manera masiva y que construye sus propios drivers es justamente KEF. Entonces yo le tengo muchísima apreciación. Desde las bocinas más económicas hasta las bocinas más caras, se escuchan increíbles. KEF, por ejemplo, tiene unas bocinas que son las Muon y las Blade, que son bocinas bastante caras. Aquí tengo más o menos los precios. Por ejemplo, las bocinas Muon, para que se den más o menos una idea de cuál es el top of the line de KEF. Bueno, primero empecemos con las Blade, que están un poquito por abajo. Las bocinas Blade cuestan $809,896, que son alrededor de $40,000 para aquellos que no sean de México. Y ya si te quieres pasar al top of the line, tienen unas bocinas que son las KEF Muon, que cuestan $5,694,552, que son alrededor de $250,000. Entonces, pues tienen bocinas que son bastante caras. Pero ¿por qué esto es importante? Esto es muy importante no porque las vayas a comprar en algún punto. De hecho, yo te recomendaría que jamás las compraras porque suelen ser diseños que pueden tener algunos problemas. Pero ¿por qué es importante que una marca tenga este tipo de diseños que tienen precios estratosféricos? Porque eso significa que esas bocinas, las más caras, fueron diseñadas sin ningún tipo de compromiso, y eso es sinónimo de que estén empujando los límites de su propia tecnología, porque ahí están invirtiendo el dinero para desarrollar nuevos conos, nuevos diseños, etc. Y eso también quiere decir que tarde o temprano esas tecnologías que antes costaban 5 millones de pesos, tarde o temprano van a llegar a las bocinas que cuestan 50,000 pesos. Y entonces es un ciclo en el que KEF sigue investigando con lo que gana de sus bocinas más económicas para seguir desarrollando tecnología, tengan esas bocinas ultra caras que van a comprar solamente millonarios, y posteriormente, ya que se hayan vendido muchas de esas bocinas, puedan trasladar esa tecnología a segmentos mucho más económicos.
Entonces, cuando tú compres una bocina, siempre fíjate cuáles son sus modelos más caros, porque tú quieres que esa marca tenga modelos que son sumamente caros, porque eso significa que todo el tiempo están investigando y están invirtiendo dinero para desarrollar tecnología. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante y yo por eso KEF le tengo un cariño especial y además su sonido es bastante cálido. A mí no me gusta mucho el sonido que es estridente, que es demasiado grave y al mismo tiempo demasiado agudo y que tienen un hueco en las frecuencias medias. A mí me gusta el sonido que las frecuencias medias sean un poquito más llamativas, hace que las voces, sobre todo las femeninas, se escuchen increíbles. Realmente a mí me encanta el sonido de KEF. Ahora, esto va a depender de cada gusto, pero yo jamás he escuchado que una persona se queje realmente de una bocina KEF. Sí he escuchado que algunas personas dicen, es que a mí no me gusta porque se escucha como muy inerte el sonido, no se escucha con vida, sino se escucha metalizado, por decirlo de alguna manera, para intentar describirlo. Pero realmente tiene que ver más con cuestión de gustos. Entonces yo KEF realmente me gusta muchísimo. Seguramente de aquí en adelante vaya a estar comprando bocinas KEF todo el tiempo. Estuve probando Bowers & Wilkins y otras marcas y no me dejaron demasiado satisfecho. Cuando compré las KEF Q350 dije, va, este es el camino que quiero seguir, sí, esto es lo que me gusta, pero aún así dije, no es el sonido exactamente que quiero, pero seguramente esto que estoy escuchando en las KEF Q350 con esteroides me va a gustar mucho más. Compré las bocinas Q550 que ya son de torre y fue en ese momento que dije, esto es lo que quería. Y realmente no siento que me esté faltando nada, estoy bastante satisfecho con ellas. Pero ojo, cualquier bocina que ustedes compren, vayan a la tienda o vayan a un lugar donde las puedan escuchar y tomen una decisión de compra. Jamás compren unas bocinas sin primero haberlas escuchado. Pueden darse una idea de más o menos cómo se va a escuchar a través de reseñas, pero ojo, cada audiófilo, cada reseñador tiene distintos gustos. Hay personas a las que les va a encantar una bocina Klipsch, hay personas a las que les va a encantar el sonido de Bang & Olufsen, y va a haber personas a las que les encanta el sonido de KEF, y va a haber personas a las que les encanta el sonido de Bose. Entonces lo más importante es que tú lo escuches y es como la comida. Hay personas a las que les gusta el caviar y hay personas que por más, digamos, elegante sea el caviar, no les va a gustar. Ese puede ser tu caso, o puede ser mi caso, puede ser el caso de muchísima gente. Y otra cosa es que conforme tú vas subiendo los escalones en cuestión de bocinas, pues llega un momento en que los beneficios de pasar de un rango de precio a otro ya no son tan notorios. A veces vas a estar gastando 300,000 pesos solamente porque quieres un metro más de profundidad en cuestión de la imagen sonora. Entonces pues ya son cosas que cada audiófilo esté dispuesto a pagar y otras personas no. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu duda acerca de mi opinión acerca de KEF. Nuevamente, tómenlo con un grano de sal porque pues yo compré unas bocinas KEF porque son el tipo de bocinas que a mí me gustaron. El compromiso que hice con las últimas bocinas que compré fue no voy a comprar lo que me alcance en este momento dentro de mi presupuesto. Ese fue el compromiso que hice. Dije, si encuentro unas bocinas dentro de ese presupuesto y que se escuchen como lo que yo quiero, adelante, son las que voy a comprar. Pero si no es el caso, si las bocinas que quiero cuestan 25,000, 35,000 pesos más del presupuesto que tengo en este momento, me voy a esperar y voy a ahorrar porque ya no quiero compromisos, ya no quiero estar siempre insatisfecho con el sonido que tengo. Quiero tener las bocinas que deseo. Y fue lo que hice. Ahorré, junté y compré las bocinas que deseaba. Fueron un poco más caras de mi presupuesto, definitivamente sí, pero tengo lo que justamente estaba buscando y estoy completamente satisfecho. Ahorita no estoy pensando en, híjole, tal vez unas bocinas un poquito más caras serían mejores. Definitivamente en este momento me siento
tranquilo, satisfecho y no estoy buscando nada más. Entonces ese es mi consejo. Si ustedes se van a basar en su presupuesto, muchas veces van a comprar bocinas que no es lo que están buscando. Mejor encuentren esa bocina que quieren y en ese momento deciden ponerse esa meta, ahorrar hasta que lleguen a ese momento, porque esa es la mejor decisión que podrán tomar. Y bueno, pues espero haber contestado tu duda. No olviden que me pueden escribir sus preguntas en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o en la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.